Hola a todos, soy David López de digitalreforyu.com. Bienvenidos a la edición RAW número 5. Después de algunas semanas, de todo el lío de mudanza que he tenido, por fin he podido recuperar el disco duro y en este disco duro es donde tengo todos los archivos RAW. Entonces he retrasado esta edición RAW hasta este momento para poder ofreceros un nuevo archivo RAW. Vamos a ver primero la fotografía que teníamos para editar esta semana, esta ocasión, ¿vale? Es esta fotografía que veis aquí de unas cartas, un tapete y unas fichas de póker. Vale, y vamos a ver las fotografías que todos habéis ido enviándome para esta edición RAW. Pues bien, como en todas las ediciones RAW, ¿vale? Vamos a ver primero las fotografías que me habéis enviado, después haré una pequeña edición yo con Lightroom y finalmente os daré un nuevo archivo para la siguiente edición RAW, que será la edición RAW número 6. Bueno, aquí a la izquierda podéis ver, si ponéis el vídeo a pantalla completa y lo ponéis en HD, ¿vale? Todos los vídeos de Digital Refolio están subidos en 1080. Vais a poder ver los nombres de los que habéis ido enviando fotos, aunque luego todas estas fotografías las tendréis disponibles en digitalrefolio.com en el apartado de edición en RAW. Pues bien, esta primera fotografía, como veis, hemos dejado lo que es el tapete en blanco y negro, no creo que se haya subido contraste. Bueno, sí, porque como veis esta ficha aquí arriba, veis cómo se nos ha quemado completamente. Es una ficha que tenía en color blanco y toda la parte del centro de la ficha está completamente ida de color. Podéis ver cómo en los márgenes, en los bordes, tenemos como ese pequeño escalonado de un tono grisáceo al amarillo y de golpe al tono blanco que está demasiado quemado, ¿vale? Cuando editemos una fotografía, toquemos contrastes y demás, debemos tener cuidado de no conseguir esto, ya que este resultado, si esto lo imprimiésemos en papel, quedaría muy feo en el papel, ¿vale? Quedaría este degradado tan brusco, esta pérdida de información, quedaría muy feo. ¿Vale? Luego, aparte hemos hecho un recorte centrándonos, ya que la fotografía era vertical, hemos cortado la mano con la carta que teníamos. Esta otra fotografía la hemos dejado en color completamente, hemos subido también el contraste. Es una fotografía que estaba hecha un ISO de 3200, si no recuerdo mal, ¿vale? Tenía un ISO bastante alto, pero como veis era una fotografía en interior, ¿vale? Las condiciones de luz no eran las mejores. En esta fotografía no hemos notado tanto esto que os comentábamos, de tener el degradado pero sí que se nos ha ido la información completamente de la ficha. Es blanca, ¿vale? Y tenemos blancos y negros en la fotografía y es difícil mantener ahí información, cuando realmente tampoco había mucha información, pero estos pequeños puntitos y demás que tenemos en las otras fichas sí que los teníamos. En cuanto al encuadre, yo creo que la mano, ¿no?, daba un poco de situación, ¿no? La mano con la carta da un poco de situación a la fotografía, ¿no? Podemos ver que estamos en medio de partida, ¿no? Tenemos las fichas, son las fichas que hemos apostado y demás. Esta otra fotografía, es también del mismo usuario, es de Ángel Lujar, ¿vale? Hemos sacado un poquito más el encuadre y como veis hemos mantenido un blanco y negro. Por el tipo de fotografía que es, y no sé si por nostalgia o por... recuerda un poco al póker en el oeste y demás, yo creo que un tono así blanco y negro y demás, creo que le va bastante bien este tipo de fotografía. Luego más adelante la edición RAW que haremos todos juntos, vais a ver cómo me voy a decantar por un tono en concreto para esta fotografía. Y en esta, como veis, no hemos subido tanto el contraste, ¿vale? Tenemos en este pequeño bordecito que veis donde están el recuadro donde están los corazones metidos, podemos ver que no hemos perdido esa información, por lo tanto no hemos subido mucho el contraste. Sí que es cierto que como estábamos hablando de esta ficha, por iluminación esta ficha se nos va a ir la información de ella. En esta fotografía hemos mantenido el encuadre entero, pero hemos quitado el tono verde. Como podéis ver, el tapete lo tenemos completamente gris y hay en partes del... Vamos a ver... ¿Veis estas partes amarillas, ¿no?, que tenemos aquí? En la siguiente fotografía, perdón, en esta, han desaparecido. ¿Por qué? Porque hemos quitado toda una gama hemos quitado la saturación a toda una gama de tonos, a toda la gama de amarillos, ¿vale? También hemos quitado fichas. Sí, hemos quitado estos dos montones de fichas, ¿vale? Y creo que el quitarle el tono verde al tapete no es la decisión más acertada. Podría llegar a ser algo acertado, ¿vale? Mantener solo el color rojo en toda la escena. Pero como veis, lo que son las manos, las seguimos teniendo en color. Así que creo que no acaba de ser la edición más correcta. Luego, aparte, hemos aplicado un
un desenfoque sobre esta zona, que es la que hemos retocado para quitar las fichas, para difuminar un poco el efecto del pincel, y creo que se nota la diferencia entre esta zona que no está tocada y esta zona. ¿Vale? Creo que si esto lo imprimiésemos en un papel veríamos como un borrón, ¿vale? Como veis aquí en esta parte de aquí, al cambiar la zona que hemos desenfocado, que hemos difuminado, y la parte del tapete que no hemos tocado, se nota un salto muy brusco, y creo que eso nos puede pasar una mala jugada. Bueno, en esta fotografía hemos subido mucho el contraste, le hemos dado también un grano mayor a la fotografía. Como os comentaba antes, esta fotografía recuerda un poco a la nostalgia, fotografías pues eso, partidas en el oeste, ¿no? En las típicas partidas en las que uno llegaba, dejaba el caballo fuera del salón y se ponía a jugar a póker. Y creo que es bastante acertado intentar envejecer la fotografía, ¿vale? Darle un aspecto antiguo a la fotografía. Bueno, creo que para una fotografía de póker, creo que sería más correcto... No, estoy haciendo alusiones al oeste y creo que vamos a hacer la crítica del horror con el gorro de cowboy. El día de la partida llevaba el gorro de cowboy, Luego os enseñaré una pequeña foto. No es mía, pero bueno. Esa es la fotografía, bueno, similar a las anteriores, ¿vale? Hemos quitado la mano completamente, nos hemos acercado mucho a lo que son las cartas. Al ser una fotografía en un ISO tan alto, está hecha con un objetivo zoom esta fotografía, ¿vale? No he sido... No, perdona, fue tomada con el 50, con el 50-1.4, pero podéis ver cómo, por motivo de tener que abrir mucho el diafragma, las ópticas, cuando las llevamos a los topes de diafragma, sobre todo a más abierto, suelen dar una pequeña aberración de color, ¿vale? A no ser que sea una óptica muy prime. ¿Vale? Aquí podéis ver en los bordes de la carta cómo tenemos un pequeño tono morado, ¿vale? Que esto es consecuencia pues de eso, ¿no? De estar llevando la óptica a su máximo requerimiento. Volviendo a la fotografía, bueno, como os decía, es centrarse más sobre el sujeto principal. Hemos aplicado algo de contraste. Como podéis ver, volvemos a tener en esta ficha de aquí arriba, aunque no tan marcado como en las anteriores. ¿Veis? A esto me refiero con la aberración de color. ¿Veis estos puntos morados? Deberían ser blancos. En esta ficha que tenemos aquí arriba, creo que hemos vuelto a quemarla demasiado, ¿no? ¿Veis los bordes que tienen un tono del verde al amarillo, ¿no? Tienen como si estuvieran algo superpuestos. Es uno de los problemas que surgen cuando forzamos mucho un contraste. Esta fotografía, sin embargo, tiene un contraste muy plano, no la hemos tocado mucho, pero hemos tocado el balance de blancos o el tono de la imagen, de tal manera que, como veis, se nos han ido las manos muy verdosas. No han quedado unas manos con un tono muy natural, ¿vale? Creo que aquí se nos ha ido un poco el tono de las manos y creo que eso perjudica la fotografía. Sí que le hemos subido un poco la saturación, pero yo creo que únicamente del color rojo, porque creo que está más en rojo que en otros. Bueno, esto es... Bueno, no lo sé, es posible que no. ¿Vale? Pero como veis, la pega de esta yo creo que es el tono de la mano. Creo que se nos ha ido un poquito el tono de la mano. Bueno, esta fotografía es... ¿Vale? Cuando fotografiamos en blanco y negro estamos quitando los colores, ¿vale? No tenemos referencia de colores. Pero bueno, los que jugamos al póker o los que jugáis al póker, o sea, todos sabemos que los corazones, y bueno, los que no, podemos suponer que los corazones siempre son rojos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de pasar esta fotografía a blanco y negro? Que la diferencia de contrastes del negro al rojo, ¿vale? Resulta que en blanco y negro el negro se nos queda negro y el rojo se nos va a un tono más grisáceo, más apagado. Creo que en esta fotografía esto le quita mucha fuerza a la carta, ¿no? Es la carta que está en el centro, es una carta que nos llama mucha atención y que esté en un tono tan grisáceo le quita algo de fuerza a la carta. Entonces, lo que sí que me gusta es el viñeteo este que hemos hecho, ¿vale? Y bueno, hemos tocado el contraste, yo creo que lo justo, ¿vale? Es una fotografía que se va a parecer algo a lo que después haremos, pero ya veréis cómo vamos a cambiarlo y vamos a corregir esto que os comentaba, que quita un poquito de fuerza a la fotografía, que los corazones estén en un tono más grisáceo. Bueno, esta fotografía es similar a la anterior, pero con una exposición un poquito mayor, ¿vale? Sin el viñeteo. Y hemos mantenido solamente los colores que tenemos en las cartas, ¿vale? El resto le hemos bajado la saturación. Como os comentaba antes, bueno, pues una opción que puede ser acertada, puede ser llamativa, pero como los que habéis seguido ya otras ediciones RAW, sabréis que a mí personalmente no me gusta mucho ese tipo de efectos, ¿vale? De mantener solo un color.
En ese tipo de fotografías, que son fotografías, podríamos decir, más de recreo, bueno, le puede dar un toque, ¿no? Pero en fotografías para, pues, de editorial, moda, bodas y demás, creo que no es una cosa que no acaba de funcionar. Mirad, la fotografía de José Manuel y la fotografía de Juan Caride Brocal son muy muy similares, con la diferencia de que Juan Caride ha dejado el contraste un poquito más bajo y solo ha dejado el color rojo, tanto en la ficha como en la J. Como podéis ver en el anterior sí que hemos mantenido el amarillo que tiene la J, pero en este no, en este hemos hecho una selección de color y todo lo demás nos lo hemos llevado. Esta otra fotografía me parece bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es que hayamos mantenido solo el color rojo, sino que hemos dejado solo un corazón, ¿vale? En toda la carta, ¿vale? Me parece original. Ahora, no sé si por contraste o por algo, como podéis ver en el borde de la fotografía, se nos ha ido... yo creo que es por el recorte, ¿vale? Lo que os comentaba antes de la aberración cromática del objetivo. Pero como podéis ver este bordecito que tenemos aquí, en un tono diferente, creo que le da como si estuviera un poco superpuesta la carta. ¿Veis? Es por el desenfoque, más que nada, ¿vale? En estas no lo apreciamos tanto, pero en esta lo apreciamos más porque estamos más centrados. Y además en esta ficha que tenemos aquí arriba, no sé si las hemos movido para encuadrarla. No, en estas fichas que tenemos aquí arriba, ¿veis? El tono es... Aquí falla algo. Lo que os comentaba antes de que el 9, de la carta 9, el 9 de corazones, el tono de rojo en la fotografía por la iluminación, que era una iluminación de tungsteno, se ve un poco anaranjado. Entonces, al pasarlo a blanco y negro, pierde algo de fuerza. Aquí lo que hemos hecho es subir el contraste o la saturación, el tono de ese color, ¿vale? La ficha es prácticamente del mismo color. Entonces se nos ha ido demasiado y en los bordes hay una diferencia muy grande de uno a otro, ¿vale? Ahora veremos cómo corregir esto, cómo corregir este anaranjado, este tono más apagado, ¿vale? De la carta, sin que yo creo que vamos a conseguir evitar que nos suceda esto, ¿vale? Que tengamos estos tonos tan fuertes. Eso principalmente pasa porque es una selección. Al tener la selección, entonces estamos aplicando una selección llega un momento que corta, ¿vale? O sea, estamos... lo que está en la parte interior lo estamos cambiando, pero lo que está en la parte exterior no. Entonces el salto es muy duro. ¿Vale? Ahora os explicaré cómo conseguir trabajar esto mismo, pero sin tener que hacer una selección. Bueno, la siguiente fotografía es un encuadre muy similar a este, como veis, ¿vale? Es casi el mismo encuadre, el de Luis M. Vacas, que el de Marc Sant'Eulalia, pero con la diferencia de que Marc ha hecho un blanco y negro puro, ¿vale? No hemos dejado nada en color. Y como veis, en esta, por ejemplo, sí que hemos tocado bastante el contraste y hemos perdido la línea que nos encuadra los corazones. En este caso es lo que os comentaba antes, creo que es pasar demasiado el encuadre, es freír el contraste, es freír demasiado el contraste, ¿vale? Esta es interesante, bueno, porque hemos cambiado a través de jugar con saturaciones, tonos y demás, hemos cambiado un poquito la iluminación del tapete. En una parte me gusta, en otra parte no. Es posible que no me guste porque desvirtúa mucho las cartas, ¿vale? Y se aplica demasiado ruido y lo mismo que os estoy comentando de un contraste excesivo sobre los bordes. ¿Veis aquí cómo esta ficha se nos va demasiado al rojo y negro? Tal vez creo que por un contraste excesivo y el que desaparezca prácticamente el rojo de las cartas no me acaba de entrar bien. Además estos blancos también de aquí de las fichas también se nos van mucho. Yo creo que lo mismo con un poco menos de contraste y no aplicando tanto estos ajustes sobre la zona de las cartas podían tener bastante fuerza porque me gusta bastante el cambio, ¿no?, de tono y centrar la iluminación como si fuese un foco, ¿no?, sobre la carta. Bueno, esta fotografía de Miguel Martínez tal vez respeta mucho la fotografía original, ¿vale? No la tocamos mucho, lo hemos encuadrado, ¿vale? Para acercarnos un poco al sujeto, pero muchos habéis decantado por sacar la mano del encuadre, ¿vale? Esta otra creo que también es un ejemplo de excesivo contraste, además excesivo contraste sobre las cartas, ¿no? Porque como veis estas partes de blanco aquí se nos han casi ido, ¿vale? Se nos han ido casi al verde. Y por cómo hemos tocado las saturaciones y demás, volvemos a tener las manos muy desvirtuadas, ¿vale? Con un tono muy oscuro, muy verdoso. Esta es la fotografía en blanco y negro. Bueno, en esta imagen, bueno, está algo baja de resolución.
El efecto que hemos aplicado aquí no es un efecto que resalta mucho los relieves, como podéis ver, y bueno, es un efecto que no está mal, pero creo que en este caso sí que quitar la mano hubiese sido a lo mejor un acierto. ¿Por qué? Porque simplemente porque estos tonos grises hacen unos reflejos sobre los dedos que también creo que quedan algo artificiales, ¿vale? No se aprecia tanto sobre las cartas en sí, o sea, si nos, bueno, la resolución es muy baja. Si nos hubiésemos centrado más sobre las cartas, creo que hubiese tenido bastante fuerza en la imagen, pero creo que el mantener las manos pasa como esta anterior, bueno, es también de Pilar Gonzalo. Aunque no están las manos con un tono tan verdoso como en otras, sí que parece como si hubiera una iluminación diferente entre las cartas y las manos, ¿vale? Esto es posiblemente que sea por el encuadre y tal vez estén demasiado anaranjadas. Tenemos siempre que intentar respetar un poco más el tono que os comento, el tono de piel, ¿vale? Esta otra fotografía va un poco encaminada en la edición que vamos a hacer después, ¿vale? Creo que tiene demasiado ruido, ¿vale? Yo creo que sea lo que tal vez ese pequeño punto, pero va muy encaminado a lo que luego vamos a hacer en la edición que vamos a hacer juntos. ¿Por qué? Pues tal vez por lo que os comento, ¿vale? Es volver un poco al lejano oeste. Esta fotografía, como otras que hemos visto anteriores, bueno, el contraste creo que está algo pasado, tan pasado que deja, pues eso, esta ficha de aquí arriba es muy fuerte la diferencia y creo que hay demasiado pasado el contraste, ¿vale? El verde siempre nos tienta un poco los verdes y los rojos a saturar demasiado, a subir mucho los contrastes. Y en esta fotografía, bueno, pues, como en anteriores que hemos visto, hemos dejado la fotografía en blanco y negro y hemos mantenido pues en el rojo del 9 de corazones, aunque en este caso se nos ha escapado, como veis aquí en esta ficha, un poquito de rojo también, ¿vale? Como veis aquí tenemos un par de zonas manchadas de rojo. Pues bien, estas han sido las fotografías que habéis enviado todos para la edición RAW número 5. Os recuerdo que para enviar las fotografías de la edición RAW número 5, bueno, ya será de la edición RAW número 6, debéis enviarme los archivos en JPG, ¿vale? Me los habéis de enviar al correo electrónico. Algunos me habéis enviado lo que son o invitaciones a Dropbox o invitaciones a Microsoft. Mandadme por favor los archivos a la dirección de correo @digitalreforyou.com, ¿vale? Ya que si tengo que estar metiéndome en servicios registrándome, en algunos estoy registrando, en otros no, pero tengo que estar haciendo login y tal, me retrasa mucho el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Pues bien, vámonos a Lightroom, donde tenemos la fotografía y donde vamos a hacer la edición que yo os comento que creo que puede ser interesante y que le puede ir bien a esta fotografía. ¿Veis? Este es el gorrito, como os decía, ¿vale? Una mano que se decidió. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo que vamos a hacer es aplicar, vamos a darle a revelar, vamos a aplicar un preset sobre la fotografía. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un preset en un tono sepia, ya que como os comento creo que es bastante acertado aplicar un tono así en esta fotografía. Como veis, al aplicar el tono sepia hemos perdido el 9 de corazones, se nos ha ido completamente. Vale, entonces ahora mediante ajustes de exposición, contraste y demás, vamos a intentar recuperarlo. Vamos a ver. Colocación blanco y negro, tono sepia. Bueno. Vamos a ajustar la exposición. Lo que os comentaba antes, ¿vale? Como veis, el 9, al ser en un tono anaranjado, al crear una fotografía en tono sepia, se nos va a fundir mucho. Entonces, lo primero que debemos hacer es fijarnos en qué color tiene. Pues como veis es un tono anaranjado, ¿vale? Vamos a volver al sepia y aquí en la zona donde tenemos el HSL, color blanco y negro, tenemos una serie de ajustes de color, ¿vale? Esto es como si aplicásemos un filtro. En este caso el 9 de corazones es naranja, entonces si tocamos el tono anaranjado vamos a recuperar como veis, vamos a recuperar el 9 de corazones. El problema es que el resto de la imagen, como veis, se nos va a ir demasiado. Entonces vamos a recuperarlo de tal modo que no nos salga como veis, esta pequeña silueta. Vamos a subirlo un poco. Sin que nos llegue a salir esta silueta alrededor de los corazones, puesto que es algo irreal. Bien, ahora vamos a tocar un poco, a ver si podemos con el contraste sacar algo más.
¿Veis? Si bajamos el contraste sacamos un poquito más de información, pero el resto de fotografía tal vez se nos va un poco. La fotografía antigua es una fotografía que los que a lo mejor hayáis revelado manualmente o hayáis hecho positivado en blanco y negro, es una fotografía que el contraste lo daba del papel, ¿vale? Uno cuando positivaba, cuando utilizaba estas máquinas, las ampliadoras, podía utilizar un papel de un graduaje concreto y dependiendo del graduaje de papel, igual que un negativo, ¿vale? Tenía un contraste u otro. Podíamos utilizar papel, por ejemplo, de un 2 o papel de un 0 o papel de un 5. Entonces, dependiendo del número, el papel tenía un contraste u otro. Por el tipo de tecnología que había en esta época, no tenían las posibilidades de tener unos papeles muy contrastados. Entonces vamos a elegir un contraste bastante bajo. Vamos a corregir también un poco el brillo. Y ahora un poco la exposición, que creo que está algo baja. Vale. Voy a tocar un poco el naranja porque creo que está todavía algo marcado. ¿Veis? A lo mejor en la carta no, pero en la ficha, vais a ver esta ficha de aquí central, vais a ver cómo al tocar el naranja sí que se nos va antes el... ¿Veis los bordes de la ficha? Incluso si lo bajo mucho conseguimos negro, ¿vale? Pero no quiero conseguir esto. Quiero resaltar un poco la carta y ahora veremos a ver si podemos arreglarlo un poco más. Pues bien, tocado esto ya tenemos el sepia, tenemos el 9 visible, porque como habéis visto nos había desaparecido completamente. Ahora lo que vamos a aplicar es un ruido, ¿vale? Como en la fotografía que veíamos de uno de vosotros, de Pilar, creo recordar, ¿vale? Que os comentaba que había conseguido un efecto que es similar a lo que le quería dar. Vamos a meter ruido, pero no demasiado ruido, ¿vale? Creo que esa fotografía tenía un ruido excesivo, ¿vale? Vamos a meter primero algo... Primero vamos a tocar el enfoque, porque al subir el enfoque, como veis aquí en la... Vamos a dejarlo aquí, en esta pequeña vista previa que veis, ¿vale? Cuando metemos un enfoque metemos ruido realmente, ¿vale? Vamos a meter un poco y ahora nos vamos a ir al granulado, que esto lo que nos va a meter es ese grano. En un principio había pensado en hacer un viñeteo oscuro de la imagen, pero la fotografía de Pilar, con un viñeteado en blanco, me ha parecido también interesante, ¿vale? Porque es como si tuviésemos la fotografía en papel y hubiese empezado a perder por los bordes su capacidad, ¿vale? Como si hubiese, no mucho. Vale. Bueno, creo que aún así la zona del 9 está algo floja, así que vamos a aplicar un pincel. Tal vez de color. Vamos a ver si aplicamos un pincel de color naranja. No, porque lo que hacemos es colorear. No quiero colorear. Vamos a volver al pincel. No queremos colores de pincel. A ver. Vamos a aplicar... Vamos a exponer un poco los corazones. Ir marcándolos uno a uno. Vale, esto puede parecer laborioso, pero como os he dicho muchas veces, esto es el secreto de una fotografía RAW. Una fotografía RAW no termina cuando disparamos en la cámara, sino cuando exportamos el archivo RAW a un fichero, el cual va a ser el destino bien para imprimirlo, o para visionarlo, o para, dependiendo de lo que vayamos a hacer con la fotografía, pues nos vendrá mejor exportarlo en un fichero JPG, en un fichero TIFF, en un PNG, en lo que queramos, ¿vale? También vamos a aplicarlo sobre los corazones que están fuera del recuadro y también lo deberíamos aplicar sobre el 9, ¿vale? Sobre el 9 va a ser algo más complicado porque es más fino, entonces tendremos que hacer más pequeño el puntero. Esto es bastante delicado porque en las partes que nos salgamos del 9, aunque pillemos blanco, pero como no es un blanco sin información, sino que es un blanco en el cual tenemos algo de información, lo que podemos obtener luego es que se nos vaya un poco al negro, ¿vale? En el de arriba vamos a hacerlo un poco más disperso, puesto que el 9 lo tenemos bastante más disperso debido al desenfoque. Bueno, ahora vamos a sacar un poquito el encuadre y vamos a tocar la exposición de este pincel. Uy, se me ha olvidado uno.
Vamos a acercarnos de nuevo. A ver, no me quiero acercar. Bien. Marcamos de nuevo. Hacemos un poquito más grande el pincel. Vale, listo. No quiero tampoco tocarlo mucho, no quiero que llegue a... como en algunas fotografías que habéis visto que habéis enviado. Ahora vamos a corregir un poco, que tenemos aquí algunas zonas que no hemos cubierto bien con el pincel. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos conseguido lo que pretendíamos. Si os fijáis en el 9, como le hemos dado en la parte superior del 9, como le hemos aplicado un poco salteado el pincel, pues hay algunas zonas que las tenemos fuera. Se nos han quedado con la exposición antigua y al sacarlo se nota demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es repasarlo. Pues bien. Claro, lo hemos repasado fuera de ese... sin seleccionar el otro pincel. Y ahora tenemos un tono algo diferente. No, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cancelarlo. Vale, y lo que vamos a hacer es señalar este pincel y aplicar este mismo pincel sobre esta zona. Vamos a marcar este pincel, que es el que teníamos anteriormente, y así, aplicándolo sobre esta zona, nos va a marcar la misma exposición que en la otra. Pues ya está arreglado. Bueno, vamos a hacer un último retoque. Como veis en la ficha que teníamos en color rojo también se nos ha metido un poquito. Vamos a quitarle un poquito de filtro naranja para que no tenga... ¿Vale? Y bueno, y como veis, ya tenemos la fotografía con un pequeño aspecto al lejano oeste. Vamos a ver, no me acaba de convencer el viñeteado. Yo creo que... no sé vosotros, a mí me está convenciendo casi más en tono... es que en negro no queda tan... es un toque así en... vamos a meterle algo menos de viñeteo, ¿vale? Algo así. Bueno, pues esto ha sido la edición RAW número 5, ¿vale? Gracias a todos por enviármela. Los que queráis enviar la siguiente, que ahora vamos a ver la fotografía, recordad que lo tenéis que hacer en formato JPG, a una resolución más baja, por favor. Con mismo Lightroom podéis exportar una imagen a, por ejemplo, un tamaño de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Es un tamaño que es bastante bueno para este tipo de cosas. Y bueno, aquí veis la diferencia entre una foto y otra, ¿vale? Vamos a ver la fotografía para la siguiente edición RAW. Bien, pues esta es la fotografía para la edición RAW número 6, ¿vale? Como veis es un retrato, ¿vale? El tono amarillento que veis es un tono que es por un reflector de luz, que es dorado, ¿vale? Que es un tono dorado. Si queréis lo podéis corregir, lo único que al corregirlo, ¿vale? Vais a notar como el fondo se os va a ir de tono, porque si corregís el balance de blancos, el tono siempre se os va a ir, ¿vale? Porque no son iluminaciones diferentes en toda la imagen. Y bueno, es un retrato, ¿vale? Hemos trabajado con pocos retratos en ediciones RAW y espero que lo disfrutéis y que le saquéis provecho. Pues bien, os podéis descargar ya en la imagen que tenéis debajo. Si veis el vídeo a través de YouTube, tenéis en la descripción un enlace para descargar la imagen. Y los que veis el vídeo en digitalrefolio.com, debajo tenéis la imagen que simplemente haciendo clic en ella os va a redireccionar a Google Docs, donde podéis descargar el archivo, editarlo, y os recuerdo que una vez que lo tengáis editado, le reduzcáis el tamaño a unos 1000 por 1000 píxeles y me lo enviéis a digitalrefolio.com. Pues esto ha sido todo, nos vemos, soy David López, nos vemos en digitalrefolio.com. Hasta la vista. ¡Hey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalrefolio.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación
para todos los usuarios de digitalredforyou.com, y si ganáis, a final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalredforyou.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter, o que os suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalredforyou.com. Nos vemos. Hasta la vista.